Bien, entonces, continuando con lo que estábamos comentando hace un momento, justamente estábamos viendo cuáles son esos riesgos que van relacionados al poder tercerizar una parte del proceso nuestro de la cadena y qué implicancias pueden tener a nivel contractual, a nivel de no seleccionar correctamente a tus proveedores y asimismo también el poder depender mucho de alguno de los proveedores de tu cadena, ya que pueden llegar a tener incluso el control de negociación o el poder de negociación dentro de alguna situación compleja, como vimos hace un momento en el ejemplo de Amazon con FedEx hace un par de años, ¿no? Básicamente son muchas situaciones, hay muchas variables en ese aspecto, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que uno tiene que considerar siempre al momento de generar este acuerdo, esta parte contractual con el proveedor, porque justamente eso es lo que te va a proteger y cuidar ante alguna posible contingencia, sea interna, originada por la situación del proveedor o también por alguna variable externa, que por ejemplo puede ser en situaciones actuales el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, esta es la parte que uno mucho tiene que cuidar al momento de escoger o de hacer una negociación con algunos proveedores, ¿no? ¿Qué puntos a considerar en el contrato debes tener, ¿no? Bueno, básicamente son 5 puntos principales que les puedo mencionar en esta parte, ¿no? Que son entender muy bien los términos de acuerdo, ¿no? Del contrato, ¿no? El acuerdo de nivel del servicio, el Service Level Agreement con el proveedor, en cualquier parte de la cadena siempre tiene que quedar muy definido, ¿no? Si no tienes definido tu acuerdo de nivel de servicio, ¿no? Va a ser muy complicado que tú puedas monitorear y controlar esta parte del proceso, ¿no? Muchos seguramente han escuchado esta frase de que uno no puede controlar lo que no mide, ¿no? Entonces, uno para poder controlar esta parte de la cadena o todas las partes de la cadena que ha tercerizado, tiene que obtener algún factor de medición para justamente evaluar si estamos bien o estamos fallando en una parte de ese proceso. Y justamente esto es el acuerdo que tiene que existir siempre en el contrato establecido con el proveedor. Asimismo, también el personal y los empleados que van a estar justamente abocados a la prestación del servicio, ¿no? Empresas a las cuales nosotros podemos tercerizar una parte del servicio pueden tener una estructura muy ancha, muy amplia, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una personalización a quién vamos a coordinar, con quién vamos a consultar, quién va a ser el responsable de respuestas ante alguna contingencia de esta parte del proceso, ¿no? Con quién se tiene que conversar sobre nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber, sí, claramente una definición de cuáles son las personas o las áreas involucradas dentro del proceso para la prestación del servicio, ¿sí? Porque eso es muy clave para el tema de la comunicación y en logística, en la parte de supply, es muy importante el tema de la información. Y si la información no está determinada por actores claros en el contrato, esto queda, digamos, muy abierto a que después se puedan generar malas informaciones y se pueda tergiversar los acuerdos definidos en el contrato. ¿Sí? Otra parte importante también es el término de cargos y pago del servicio. Las condiciones de pago son claves, ¿no? Tanto para el proveedor como para que el contrate el servicio, ¿no? Entonces, esta parte tiene que quedar súper también establecida, puntos claros, ¿no? Si va a ser una condición de pago a 15 días, a 30 días, ¿no? Va a ser pagos al contado, etcétera, etcétera, pagos adelantados, un porcentaje de pago adelantado, etcétera. Toda esta parte también tiene que quedar muy claro en el acuerdo del contrato, ¿no? Porque esto justamente no se puede llegar a generar o a visualizar una vez que el servicio se ha dado, porque es ahí donde, digamos, podemos romper una parte del proceso en algún acuerdo que no quedó muy bien establecido con el proveedor, ¿no? Y una parte final es el término de salidas programadas o rescisiones del contrato, que hablamos hace un momento, ¿no? ¿No? Un riesgo importante de que un proveedor se vaya, como vimos acá, ¿no? A la mitad del camino y te deja colgado con alguna parte de tu cadena de abastecimiento, tiene que tener justamente a considerar como punto importante en el contrato estos términos de salidas programadas ante alguna necesidad o ante alguna contingencia por parte del proveedor, ¿no? Y ese mismo también es una responsabilidad del contratante, porque el contratante también tiene que definir en qué momento, si decide cambiar de proveedor, ¿no? El poder determinar algunos plazos determinados de entrega para poder también hacer algún cambio establecido y avisarle previamente al contratado sobre la migración o el cambio de proveedor en ese proceso. ¿Sí? Entonces, esta parte también es muy importante. Entramos a un punto que va de la mano con esta parte dentro de este diseño de la gestión de abastecimiento. Y hay un término que se usa mucho ahora, no solamente en la parte de abastecimiento colaborativo, seguramente muchos han escuchado el término de economía colaborativa, ¿no? Servicios colaborativos, etcétera. Y el abastecimiento no es ajeno a esa tendencia que actualmente tenemos en el mercado. ¿Qué es el abastecimiento colaborativo?
es que ya dentro de la cadena de abastecimiento ya no se ve, digamos, quién es proveedor, quién es canal directo, quién es personal propio, quién es almacén, quién es distribución, quién es compras, etcétera. No, sino todo se ve como una sola cadena integral de abastecimiento como tal. Pero para eso tengo que tener un concepto de integración. Y ese concepto de integración justamente es el término del colaborativo. El colaborativo que indica que yo para poder hacer una correcta gestión de abastecimiento dependo de qué? Dependo de la parte comercial, dependo de la demanda colaborativa. Es decir, la parte comercial o la parte de planificación tiene que tener ese involucramiento con el proceso de supply para yo poder entender cuáles son los productos que ellos van a querer diseñar, cuáles son las cantidades que piensan distribuir y a qué clientes o a qué canales van a distribuir. Entonces, esa parte no es solamente una información comercial, sino ya es una necesidad de que también tengan que ser involucrada la parte de supply porque el impacto justamente se va a dar en esa parte del proceso si es que no tiene clara la información. Otra parte importante es el almacén, ¿no? El inventario colaborativo. ¿No? Si el almacén no está alineado a la estrategia comercial, a la demanda, ¿no? El almacén es aislado en esa parte del proceso, como pasa en muchas empresas. El problema después resulta cuando uno recibe productos en mal estado, recibe productos donde no tiene claras las condiciones de entrega, comienza a recibir productos de manera parcial, en condiciones en que el almacén o el inventario no estaba, digamos, comunicado o preparado, y este es justamente el origen del problema. En un almacén existen dos grupos importantes. Existe el grupo de almacenamiento y existe el grupo de inventario. ¿No? Entonces, el grupo de inventario tiene que tener claro cuáles son las condiciones de almacenamiento de estos productos. ¿No? Si ese producto es un producto de rotación A, qué tipo de almacenaje va a utilizar, cuál va a ser el tipo de salida del inventario de ese producto, si va a ser a través de un FIFO, un FEFO, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener clara esa información y eso va determinado a través de la demanda y a través de los flujos de las otras áreas que van involucradas en el proceso. La otra es la oferta colaborativa, ¿no? Es ya la parte del cliente. Yo tengo que ir al cliente y participar con el cliente a través de una forma dinámica en saber cuál es su planificación a nivel de consumo. No, no solamente a nivel estadístico yo puedo determinar la demanda, pero si yo esta parte la dejo en solamente números estadísticos y no involucro al cliente en esa parte del diseño, ¿no? del proceso como tal, entonces también puedo tener mucha desviación en la demanda, ¿no? Yo pensaba en mi número vender 100, pero el cliente tuvo justamente en esa parte del mes, ¿no? Algo que yo no supe nunca, ¿no? Y al final vendió 500. ¿No? Y si yo no lo sabía y no lo supe, esto va a impactar internamente al inventario y a toda la parte de la cadena nuestra de abastecimiento. Entonces, es importante sentarse con el cliente y también hacer partícipe de la construcción de la información para tener un correcto flujo de abastecimiento. Otra es la capacidad colaborativa, que es el poder de respuesta o la capacidad de respuesta ante situaciones contingencias o plan B, como les llaman mucho, o simplemente situaciones donde existen algunas contingencias muy puntuales, donde tiene que involucrarse la parte de demanda, la parte de compras, la parte comercial, la parte de almacén, etcétera, la parte de distribución como tal, ¿no? El transporte colaborativo, creo que lo hice claramente, ¿no? El impacto de alguna emergencia impacta mucho en la parte de la entrega final del producto, ¿no? Donde tiene que hacerse alguna gestión especial, un servicio especial para que el producto vaya más rápido de lo normal, etcétera, etcétera. Cambiar la modalidad de envío, ya no puede hacer envío terrestre, tiene que hacer un envío aéreo por la urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y los materiales y servicios colaborativos, ¿no? Materiales básicamente es tener claro con los proveedores, tener proveedores estratégicos, ¿no? Donde yo pueda tener ya clara un contrato de abastecimiento con proveedores de productos e insumos que son claves para mi producción, ¿no? Eso tiene que ser claro, ¿no? Y si yo tengo la necesidad de que en algún momento impacte en la demanda de consumo de alguno de los productos o materias primas, tengo que tener ya proveedores homologados y de esa manera proveedores también colaborativos que me ayuden justamente a tener esa capacidad de reacción y respuesta de manera mucho más dinámica. ¿Sí? Entonces, es un involucramiento, como ven acá, de todas las partes de la cadena. La parte de planificación, la parte de almacén, la parte comercial, la parte de inventarios, toda la parte de distribución y la parte de proveedores y como tal o compras. ¿Sí? Entonces, todo eso entra a ese flujo colaborativo porque es el éxito justamente en que al final la suma de todos los esfuerzos de cada uno de los componentes va a generar que mi proceso de abastecimiento sea óptimo y sea rentable, ¿no? Y no sea, digamos, ineficiente. A nivel de indicadores de gestión, básicamente tener claro que un indicador de gestión tiene que tener tres conceptos muy claros, muy específicos. Nosotros podemos sacar indicadores de todo tipo, ¿no? En algún proceso que queramos medir,
Alguna persona que tiene la habilidad de poder observar y demás puede analizar muchas partes de un proceso, sea simple o complejo, y puede determinar muchas mediciones en ese tipo. Pero al final, una cosa es la medición y otra cosa es un indicador. ¿Sí? Entonces, yo puedo medir muchas cosas, pero el indicador es un ratio que te permite justamente medir y controlar y comparar. Entonces, para que un número que yo analice dentro de un proceso sea denominado indicador, ¿no? Tiene que tener tres atributos principales. El primer atributo es que tiene que ser un proceso que tiene que ser medible, ¿no? Y medible se refiere a una información cuantificable, no cualificable, ¿no? Tiene que ser en base a números. Si eso yo lo puedo cuantificar, esa medición que yo hago tiene el primer criterio de que es medible, ¿sí? El segundo factor, ¿cuál es? El entendible. Esa medición que yo voy a hacer tiene que ser una medición que sea fácil de entender. Y no fácil de entender para el que lo hace, sino para el que lo va a visualizar, el que lo va a ver de manera constante o a quien se les va a enseñar ese indicador. Tiene que ser entonces entendible, ¿sí? Y asimismo, el último indicador o el último factor que tiene que tener esta medición como tal para que sea denominado un indicador de gestión, no un indicador cualquiera, ¿no? Tiene que ser controlable, ¿no? ¿El controlable qué significa? Que el indicador debe ser justamente un indicador que tenga una cierta frecuencia o ya, digamos, rutina de medición, donde yo pueda cada cierto periodo de tiempo, puede ser mensual, quincenal, etcétera, donde yo pueda justamente controlar ese número y ver a través de números o a través de avances o históricos el desempeño de esa medición, ¿no? Entonces, para que ese indicador sea de gestión, ¿no? Y gestión se refiere a que la gestión no solamente la va a hacer el gerente, sino la va a hacer también el jefe de almacén, el supervisor, el analista, el asistente y demás. Todos hacen gestión, ¿no? Es que la medición que tengan que hacer tiene que ser con estos tres atributos principales. Si no tienen uno de los tres atributos principales o simplemente no tienen ninguno de estos de acá, ese número no es un indicador. Ese número puede ser determinado de cualquier otra forma, pero no es un indicador, ¿no? Porque no te permite gestionar. Y si no te permite gestionar, no puedes tomar decisiones. Entonces, es muy importante que cuando uno quiera medir algo, considere mucho estas tres variables. Si en esas tres variables uno hace la pregunta y se dice, ¿es medible esto? Sí. ¿Es entendible? Sí, no para mí, sino para el que lo va a leer. ¿Es entendible? Sí. ¿Y se puede controlar? O sea, ¿lo puedo medir cada 2, 3, 4 meses o cada periodo que yo determine controlar? Si se puede, ok, ese es un indicador de gestión. Y eso es denominado, seguramente muchos lo han escuchado, el número, la frase o el término, la terminología más técnica que es el KPI, ¿no? Son un indicador clave. Son indicadores claves de gestión. Incluso en algunos casos en logística se les suele consolidar estos indicadores claves de gestión en alguna otra plantilla que es más grande, que es ya, digamos, otro concepto de indicadores de análisis, que es los balances scorecard, ¿no? Que justamente te permiten consolidar indicadores claves de cada proceso. Si uno entra al almacén, en el almacén puede encontrar o puede hacer 50 indicadores, ¿no? Pero seguramente esos 50 indicadores, seguramente 10 son indicadores claves de gestión. Los otros 40 son simples mediciones, porque no cumplen estos tres atributos. Entonces, estos indicadores claves son los que van justamente a ser indicadores KPI para poder nosotros determinar algún comportamiento y tomar decisiones para la operación y para el negocio como tal. Sí, entonces es muy importante definir, por favor, esa parte, tener claro que no todo número que yo saque de algún proceso es indicador, ¿no? Tiene que cumplir estas tres variables. Así es. Y si una de ellas no cumple las tres variables, tengo que determinar si la puedo hacer cumplir, ¿no? Y si no la puedo hacer cumplir, ese número es una medición más no es un indicador. Y si estamos controlando algo que no tiene estos tres atributos, simplemente estamos tomando números de información, digamos, en vano, nos estamos llenando de información, pero que no nos va a permitir gestionar de una manera correcta, como se sugiere en el Supply Chain Management, ¿sí? Entonces, ese es básicamente lo que corresponde a esta segunda sesión de la parte de gestión de abastecimiento. Entonces, vamos armando un poco el flujo con respecto a la clase anterior, donde veíamos toda la parte previa, ¿no? Del origen del supply, cómo se van originando el tema de proveedores, la parte de la cadena, ¿no? Los procesos de supply, etcétera, ¿no? Y en esta otra parte ya vamos un poco penetrando el concepto ya propio de la gestión. Yo definí una estrategia corporativa, competitiva en la clase 1. En esta otra segunda parte ya estoy definiendo una estrategia de abastecimiento,
en base a la estrategia competitiva que elegí en la clase anterior, y vemos ahí la matriz de Kragich que vimos al inicio, y en base a esa matriz yo voy a definir si esa parte de la decisión de la estrategia que voy a tomar de abastecimiento la voy a tercerizar en una parte del proceso, en toda, o no la voy a tercerizar, y para eso se desprenden unos criterios que ya habíamos visto hace un momento, y esos criterios determinan mucho en el tema del contrato y algunas casuísticas que se pueden presentar en general al momento de yo pretender tercerizar un producto o un servicio, ya sea por el tema de costos, por el tema de riesgos y por el tema básicamente de poder optimizar mi proceso como tal. Entonces, vamos avanzando en ese flujo, vamos recorriendo toda la cadena del supply a nivel de gestión. Justamente el supply chain no tiene el nombre de management en vano, justamente lo que se trata acá es de hacer gestión, y para hacer gestión necesitamos entender el flujo, cómo debe manejarse de paso a paso para poder saber qué tengo que hacer primero y no después hacer un paso que debí hacerlo anteriormente dentro de mi toma de decisiones en la cadena. Sí, entonces, para hacer indicadores, que es el paso 2 que hemos visto ahorita, ¿no? Tengo que primero haber determinado una estrategia. Si no tengo una estrategia, no puedo determinar indicadores, porque ¿qué voy a medir? Y lo que voy a medir, ¿hacia qué horizonte va? ¿Cuál es el objetivo de la medición que hago? Entonces, todo indicador tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo lo define el paso 1, que es la estrategia. Y la estrategia se desprende, como mencionamos nuevamente, en la estrategia competitiva y la estrategia de abastecimiento. Sin eso, mi indicador tendría un sentido y tendría un objetivo. ¿Sí? Entonces, es importante esa parte tenerla muy, muy clara para poder determinar cómo voy a medir y qué voy a medir y para qué lo voy a medir. ¿Sí? Igualmente, como en la sesión anterior, acá les dejo mis datos, ¿no? Mi correo personal, la dirección del Instagram y el LinkedIn, para cualquier consulta, para cualquier novedad o duda que puedan tener, pues encantado siempre de resolverlas. Hay un material que se está colgando dentro del link de la escuela, ¿no? Que es un pequeño test que coloco cada inicio, cada término de sesión, ¿no? Para que uno pueda hacer una pequeña evaluación de lo que ha podido escuchar en esta hora de sesión y poder un poco aprender algunos conceptos básicos que pueda, digamos, ir preparándolo para la sesión que viene, ¿no? El objetivo de estos test es reforzar lo que hemos visto en esta primera hora, ¿no? Y tomar la base para que con eso podamos entender la clase siguiente, ¿no? El objetivo es ir de menos a más. Siempre en logística tenemos que ir de menos a más, ¿no? Porque es la base para poder aprender. ¿Sí? Entonces, nada, sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo martes, ¿no? Con la sesión 3 y seguramente vamos a ir profundizando en otros temas dentro de la cadena de abastecimiento, que es muy amplia, pero es muy apasionante dentro de lo que nos toca actualmente vivir y de hecho que esta situación actual nos permite generar muchos casos, muchas casuísticas y muchos ejemplos de diversificación de lo que corresponde a una cadena de suministros como tal. ¿Sí? Entonces, me despido, muy buenas noches y nos vemos pronto. Gracias.